Muy bien, pues continuamos con el primer encuentro internacional. Como pueden ustedes ir viendo en estas presentaciones, ITFarma cuenta con una gama de expertos variados con diferentes opiniones de los abordajes de medicina estética. Y ahora toca el turno de la doctora Verónica Obregón, quien es egresada de la Universidad de Anáhuac. Tiene un posgrado en nutrición y metabolismo, así como un posgrado en medicina estética. Tiene la maestría en cirugía estética y es líder optimista, sobresaliente y emprendedora. Ha salido en programas de televisión como Hoy, Netas Divinas, Ponte Fit, Heraldo, y es parte del staff y speaker de ITFarma. Muy bien, pues doctora, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo lograr labios perfectos. Esta plática me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque siento que después de la pandemia se viene un boom en los labios. Después de haber tenido mucho tiempo el cubrebocas y cubriéndonos la cara, sobre todo el tercio inferior, siento que las pacientes al quitarse el cubrebocas se van a ver realmente lo que está en su tercio inferior, y es por eso que quise hablarles sobre este tema tan importante para cómo lograr los labios perfectos. ¿Es posible lograr los labios perfectos? Sabemos que nosotros estudiamos el estudio de la belleza y que la belleza es un estado de armonía. Los labios, en diversos estudios, se ve que son una parte muy importante de acuerdo a la belleza y cómo afectan los labios en cuanto a si el paciente se le considera sociable o no, si inclusive él o la paciente es sexy o no, si creen que es amigable o no. Los labios dicen mucho sobre nuestra personalidad. Entonces, cambiando los labios, podemos hacernos hacia las demás personas o más amigables, o más sociables, o más sexys, o más atractivos. Entonces, por eso el día de hoy voy a hablarles de esto. Los labios no es solo lo que les pongo en la pantalla, sobre todo las tres cruces. Los labios no es solo eso. Los labios abarcan desde abajo de la nariz hasta el mentón y lateralmente los surcos nasogenianos. No es solamente las tres cruces. Entonces, cuando hacemos o cuando nos enfocamos o cuando una paciente llega a nuestro consultorio y nos pide modificarle los labios, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Tenemos que tomar en cuenta el filtrum, los vermellones, tenemos que tomar en cuenta el subnación, tenemos que tomar en cuenta el ponión, tenemos que tomar en cuenta todo eso para poder dejar unos labios perfectos y no desastres. Tenemos que tomar en cuenta también los tercios de nuestro rostro, el cual, sobre todo, para mejorar los labios, necesitamos tomar muy en cuenta el tercio inferior. El tercio inferior debemos de recordar que va debajo de la nariz hacia la mandíbula. Y para tomar en cuenta aquí en la plática de los labios, tenemos que tomar en cuenta la parte que les estoy poniendo ahí en gris más fuerte. El tercio superior del tercio inferior es el labio superior, el tercio medio del tercio inferior es el labio inferior y el tercio inferior del tercio inferior es el mentón. Todo esto hay que tomar en cuenta cuando hacemos un moldeado de labios. ¿Por qué es importante considerarlo? Me tomé el atrevimiento de ponerles esta imagen aquí de esta página de Instagram, porque la verdad es que le quedaron muy bonitos los labios, tienen muy bonita definición en el área de cupido, creo que tiene muy bonita la proporción sobre el labio superior a sobre el labio inferior, pero la verdad es que no le encuentro filtrum a la paciente. Entonces, me gustó ponerles esta imagen para que no solamente tomen en cuenta de que si les quedan esa parte bonita, sino que también tomemos en cuenta los surcos nasogenianos, que tomemos en cuenta el filtrum, que tomemos en cuenta también el mentón
cuando hacemos labios en nuestros pacientes. Las proporciones faciales en los labios, por lo mismo, son muy importantes. Cuando vemos a nuestro paciente de frente, el labio superior tiene que ser menor al labio inferior. Se dice que tenemos proporciones divinas desde hace muchos años. Entonces, nuestro labio superior, si mide 1, nuestro labio inferior tiene que ser más grande, de una relación de 1 del labio superior a 1.6 el labio inferior. Esto es importante porque ahorita les voy a mostrar una imagen. También en la vista lateral de nuestros pacientes tenemos que tomar en cuenta el subnación y el cogonión. Esto debido a la proyección. El labio superior, al hacer la línea, tiene que tener el labio superior una proyección más amplia que nuestro labio inferior. Por eso tenemos una diagonal y esa diagonal es una proporción también facial que tenemos que tener en cuenta al hacer nuestros labios. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con estas imágenes en Instagram también, que la verdad yo lo veo así o lo veo al revés y no encuentro cuál es el labio superior o inferior de esta paciente. Entonces no le veo el área de tupido y para mí, para muchas personas tal vez lo sea, pero para otras personas no. Pero esto para mí no son unos labios bonitos. Entonces, en la consulta por lo general, las pacientes que nos lleguen, que quieren mejorar los labios, son pacientes jóvenes. También podemos hacerlo en pacientes adultas mayores, pero ahí les voy a recomendar otros productos, no solamente estos, sino también, por ejemplo, el Prostolane, que me encanta para los labios en pacientes adultas. Pero en pacientes jóvenes, por ejemplo, me llega esta paciente y yo la valoro y lo que le veo es que el labio superior es mucho más amplio que su labio inferior. También veo un descenso en su tercio inferior que hace como que cuelgue el rostro de la paciente, siendo que está muy joven. Y también la valoro lateralmente para ver la proporción facial y veo lo siguiente. Se los voy a poner con unas medidas. Aquí, por ejemplo, les puse una regla. En la regla yo veo que su labio superior mide 0.3 y su labio inferior mide 0.3. Y esto no debería de ser. Si el labio superior le mide 3, el labio inferior debería de estarle midiendo 0.48 o 4.8, por así decirlo. Y aquí no lo es. Entonces es por eso, y si vemos su labio, está simétrico. Del lado derecho de la paciente tiene un labio mucho más carnoso y del lado izquierdo lo tiene más delgado. Entonces, esto me gustaría también, lo valoro en la consulta y lo veo para tratar de dejar a mi paciente lo más simétrica posible. En su vista lateral, esta paciente, por ejemplo, ya tiene rinoplastia y mentoplastia. Entonces, su mentón está divino y su nariz está divina, pero cuando la veo lateralmente, veo que su labio superior sí proyecta, pero el labio inferior no proyecta casi nada. O sea, si lo vemos con la regla, ni siquiera la rayita cubre su labio inferior, pero sí cubre el labio superior. Y también lo que veo es el descenso de su carita. Esta es nuestra vista frontal después de haberle aplicado los rellenitos de labios que le puse. Si vemos ahí, y ya contamos las líneas, la dejé en 0.3 y en la parte inferior ya mide 4, casi 5, lo toqué. Y en la vista lateral ya tenemos un labio inferior mucho más proyectado y mucho más descendido. Aquí están los dos, las del antes y las del después, para que puedan compararlo. Y también para que comparen también el descenso. Lo que hice fue hacer una mayor proyección en pómulo, que ahorita les voy a enseñar cómo. Y la vista lateral, cómo hay mayor proyección de su labio. Y esto hace que su perfil se vea muy diferente y que la paciente se sienta mejor y se vea mucho mejor. El proceso. Lo primero que hacemos nosotros aquí es una limpieza
Luego colocación de anestesia. ¿Por qué? Porque si les toca a alguna paciente que ya se haya hecho labios anteriormente, les van a decir que el labio les dolió muchísimo. Y sí, es una de las zonas que duelen más en nuestro rostro. La anestesia que yo uso es la Non-Master, que la vende en IT Pharma. Y después les dejo la anestesia, que por lo menos unos 20 minutitos, y después ya me voy a la colocación de los rellenos, y luego consentimos a nuestros pacientes para que regresen y se les olvide si llegaron a tener algún dolor. Los rellenos que utilizo para hacer un buen moldeado en los labios son Revofil. Utilicé el Revofil Ultra, el Revofil Plus y el Revofil Fine en la paciente. El Revofil Ultra, si ven, lo puse en la sección de nasogenianos y de pómulo. Ahí fue donde puse el Revofil Ultra. En esta parte, pómulo y nasogeniano, pómulo y nasogeniano. No se notaba tanto en la vista lateral ni frontal, pero en la oblicua es cuando yo veo un descenso en su pómulo y un descenso en el rostro para brindarle una mejor proyección a la paciente, una mejor proyección mala. Entonces, lo que hago es que, por ejemplo, yo compro estas de IT Pharma, las cánulas 25G, y el Ultra lo pongo supraperióstico. Se dice que al tener una cánula no podemos llegar supraperióstico porque tú al introducir la cánula no llega supraperióstico porque tiene el agujero donde sale el relleno, lo tiene lateral. Pero bueno, lo más pegado hacia el hueso es donde yo coloco el Revofil Ultra. Este paso me lo salté porque ya lo vieron un poquito con Mauricio España, con el doctor Mauricio España, con el doctor Deldosh, pero se los explico rápidamente. Primero hacemos una incisión con una aguja de las que traen las mismas cánulas, hacemos la incisión y después nos vamos hacia arriba, introducimos el relleno en retroinyección y después hacia abajo introducimos el relleno igual en retroinyección y hacemos vectores. Y después posteriormente del otro lado y hacemos vectores. Si la paciente tuviera deficiencia de mentón o si no tuviera su implante mentoniano o la rinoplastia, también utilizaría Revofil Ultra para moldeado en nasal y el moldeado de mentón, porque como vimos tiene que ver también en nuestros labios. Fine, el Revofil Fine lo utilizo en lo personal con una aguja de 27G, aunque también está indicado con 30G, pero yo como mis manos son muy débiles, utilizo la 27G para que no me cueste mucho trabajo meterlo. Y yo como lo pongo es subdérmico, lo más pegado a la piel para realizar el filtrum, que ahorita les voy a enseñar los videos para que vean cómo lo coloco. Y el Revofil Plus lo utilizo con aguja de 25. ¿Por qué? Porque al tener un gouge mucho más amplio, por así decirlo, lo que hago es regar el relleno. Con el Fine, lo que quiero hacer son líneas finas, líneas muy finas para crear la definición de las dos líneas del filtrum, crear la definición del vermellón, por así decirlo, crear la definición del labio inferior, pero lo que quiero con el Plus es crear relleno. Y los labios no son lineales, los labios son como bolitas, por así decirlo. Y entonces, con la aguja de 25, lo que yo hago es crear la bola y en retroinyección dejar el depósito y después salirme, porque justo así es el labio. Entonces, es por eso que utilizo aguja de 25 con un relleno de Revofil Plus. Aquí les tengo un videito donde podemos ver primero cómo hago el filtro. Ahora ese paso.
Ahí estoy colocando el Filtrum en la paciente. Lo que hago es que primero la paciente respire, meta aire y cuando voy a colocar y voy a introducir, le digo, sácalo. Y entonces yo me introduzco con mi aguja de 27 hasta la parte baja de la nariz para justo crear el Filtrum y trato de hacer el depósito, por ejemplo, ahí le puse punto 1, trato de hacer el depósito lo más uniforme posible. Por eso utilizo la aguja de 27G para dejar una línea ahí en el Filtrum y que no quede, como han venido pacientes que se tratan en otros lados, que no quede como manchado, como salpicado. Lo que yo quiero es que quede una línea fina en el Filtrum. Y es por eso que lo coloco de esta manera. Entonces ahí le introduzco, aprieto y voy metiendo. Y mi mano es la que le está dando, aparte de la aguja, que quiero que sea lineal. Entonces, si ven la técnica que estoy usando con mi otra mano, es como hacer un pellizco para que solo el relleno quede en esa parte. Lo cual pueden verlo aquí, por ejemplo, en este video, cómo qué bonito le quedó el Filtrum a mi paciente ahí, súper lineal, no quedó boludo, no quedó nada al hacer el pellizcamiento, al dejar el relleno, y también me ayudó mucho con el tipo de aguja que utilizo, porque al utilizar un gauge de 27 se deja mucho más fino. Aquí lo estoy colocando en la parte del vermellón, porque en la parte de arriba, si ya teníamos punto 3, para mí era ya muy buen volumen. Entonces, en donde quise meter mayor volumen no fue el labio superior, sino fue el labio inferior. Igual, en retroinyección, dejarlo correr. Lo mismo hice del otro lado. Y es lo que les digo, les pido a las pacientes que inhalen y cuando ya me voy a meter, exhalen. Eso les ayuda muchísimo a que no les duela. Ahí estoy colocándolo, dejándolo. Y ya mi labio superior con esta paciente ya quedó hecho. Luego viene el labio inferior. El labio inferior, si ven ahí, estoy usando la aguja de 25G. Ahí la aguja de 25 porque quiero que haga más bulto ese relleno. No quiero que se quede lineal, quiero que quede voluminoso en esa parte. Entonces, aparte de que le estoy ayudando con un relleno que me va a dar mucho más volumen, no es un fine, es un plus, pero también le estoy ayudando con la aguja a crear eso y también no lo estoy agarrando como con el fine en la línea del filtro. Y del otro lado. Igual en retroinyección. En retroinyección porque no lo voy colocando cuando me voy metiendo y luego no, el labio no. ¿Por qué? Porque quiero donde se quede el mayor volumen sea medial y menor volumen en la parte lateral. Después de este video valoré a la paciente y vi que en lateral todavía me faltaba un poco para descenderle el labio. Y lo que le pedí fue que abriera la boca y me fui a su parte superior de la paciente y le metí la jeringa de 25 de arriba hacia abajo en la parte medial, se la metí igual en retroinyección para que descendiera el labio, para que en la vista lateral me diera esa proyección que vieron en las imágenes. La consentida yo la utilizo con las mascarillas MG Care. Al final de todo el proceso les colocamos el martillo en frío y colocamos la mascarilla. Y la verdad es que las pacientes todas se van súper contentas porque no es solo picarlas y decirles bye bye, ya estás. No, sino también, aparte de que nos ayuda la mascarilla a que las pacientes se sientan consentidas con los pacientes, también nos ayuda a que no se vayan todas inflamadas, sino el frío les ayuda muchísimo a que no se vaya uno, luego ensangrentadas o todas, que se sientan todas picoteadas o todas inflamadas y que se vayan hidratadas, que se vayan desinflamadas
que se vayan como si las hubiéramos consentido, en lugar de todas picoteadas como me dicen los pacientes. Y aquí les puse la foto posterior de la paciente a la que le apliqué relleno de ácido hialurónico. Como pueden ver, su malar está en súper excelente posición, ya no le cuelga la carita, tiene muy bien su nasogeniano, tiene excelente filtro y su proporción del labio superior y del labio inferior está excelente. Entonces, cuando piensen en labios, no solo piensen en, ok, voy a poner Revofil Plus porque me dijeron que Revofil Plus es para labios. No, cuando piensen en labios también, piensen en los demás productos. Piensen también en Revofil Ultra, piensen también de que necesitamos mejorar la nariz, necesitamos mejorar el mentón. Piensen también en Revofil Fine para darle definición a los labios de las pacientes y que no se vean como los de Instagram que les enseñé. Piensen también en, no sé, si tiene algunas arruguitas, si las pacientes fuman, sí, piensen también en Porcelain Natural D. Tomen en cuenta todos esos productos y tomen en cuenta toda la gama que les ofrece IT Pharma, porque la verdad es que tienen muy buenos productos y pueden tener resultados increíbles que hasta tienen proporciones divinas en sus pacientes. Muchísimas gracias.